Yo sé que llegué tarde a este tema. El plan era que este video hubiera salido hace 2 semanas atrás, pero se atravesaron cosas muy alocadas que me mantuvieron ocupado. Pero ya estamos aquí. Curiosamente, todo esto que he estado viviendo se relaciona con el tema del cual les voy a hablar hoy. O sea, el miedo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es el miedo? Muy bien, el miedo es ese sujeto. Ok, ya, en serio. El miedo es ese sentimiento que nos pone en alerta ante situaciones que no conocemos, que pueden ser peligrosas o que simplemente no sabemos cómo van a resultar. Es un mecanismo de defensa natural para sobrevivir. Si no tuviéramos miedo, nos estaríamos exponiendo constantemente a situaciones peligrosas o directamente le quitaríamos lo interesante a muchas de las experiencias que tenemos en nuestras vidas. Y ahora, tomando eso en cuenta, hay cosas en esta vida que nos pueden llegar a ocasionar miedo. Yo puedo diferenciar al menos 3 bastante marcadas, de las cuales serían ese miedo a lo desconocido, a lo nuevo, a las experiencias nuevas en general, el miedo a lo sobrenatural o el miedo irracional, y luego por el contrario, el miedo racional. Y voy a comenzar a indagar en cada uno de ellos. Realmente, en todos estos miedos son solamente reacciones de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro para mantenernos alerta a estas nuevas situaciones. Así que comencemos por algo sencillo, el miedo racional. El miedo racional son todas aquellas experiencias, situaciones, momentos. Como ya mencioné, el miedo racional son todos aquellos momentos, experiencias, situaciones o... Como ya mencioné, el miedo racional son todas aquellas... El miedo racional son todos aquellos momentos, experiencias, lugares, momentos que tiene sentido que nos den miedo. Dígase una serpiente, un animal salvaje, las alturas, el océano profundo, el fuego. Todos estos son miedos racionales porque es nuestro cerebro avisándonos de una situación de peligro, de algo de lo cual tendríamos que tener precaución o sumo cuidado para no salirnos heridos o quedar eliminados. Pero luego se torna un poco difuso todo esto del miedo. Eso sí, aunque es normal y de hecho está bien y es correcto sentir miedo ante estas situaciones, lo que no es correcto es quedarnos paralizados. El hecho de que sintamos miedo es un estímulo y debe de ser un motor para que actuemos ante estas situaciones de riesgo y logremos sobrevivir. Si solamente sentimos miedo pero no actuamos, no está sirviendo de nada que estemos sintiendo miedo, y ese momento es el peor que puede suceder con el miedo. Solo hay que ser inteligentes para poder tener una respuesta correcta ante la adversidad y de nuevo no quedarnos paralizados. Como mencioné, todo esto es un mecanismo de defensa, es algo que tenemos intrínseco como seres humanos y nos ayuda a sobrevivir. Y luego tenemos esta otra clase de miedo que me gustó llamarle miedo a lo desconocido, pero realmente pareciera ser este miedo que tenemos a lo social, este miedo que tenemos a pasar vergüenzas, a sentirnos rechazados. Ese miedo de sentir rechazo por la sociedad o de sentirnos avergonzados o de decepcionar gente. Este miedo también se relaciona con aquello de vivir experiencias nuevas, conocer sitios nuevos, en general vivir todo aquello que no conocemos, y por lo general solamente nos da miedo la idea de lo que puede llegar a salir mal, similar a cómo podría funcionar la ansiedad, pero es diferente puesto que aquí solamente nos estamos haciendo una fantasía toda extraña en lo que podría salir mal, pero solamente es una idea, solamente nos da miedo lo que podría resultar, pero no tenemos nada seguro e incluso muchas veces no estamos notando lo que sí vemos, lo que sí tenemos presente, y ahí es donde el miedo nos come. Aquí dentro de todo esto también podría estar el pánico escénico o el miedo a hacer el ridículo. Lo que tienen en común todos estos miedos es que son solamente ideas ficticias que no reflejan por completo la realidad que estamos viviendo. Pues de nuevo, de nada sirve estar muertos del miedo por una presentación que tenemos si no nos ponemos a practicarla. De nada sirve estar muertos del miedo por un examen si no estamos estudiando para él. Incluso en estos escenarios, el miedo nos sirve para ponernos en marcha, para ponernos a practicar, para aprender todo lo que necesitamos
para no fracasar. En la mayoría de estos casos lo que nos da miedo es la idea de fracasar o de pasar vergüenza. Pero el miedo que sentimos nos debe de ayudar como motivante a intentarlo y a dar lo mejor de nosotros, de practicar, de ensayar, de seguir mejorando. Y por último tenemos el miedo irracional. Aquí entrarían ciertas fobias y todos aquellos miedos que podemos llegar a tener que se sustentan en relatos, en historias, en experiencias de terceros que nos han llegado a contar y nos generan miedo. O también por lo que vemos en los medios de comunicación, en el cine, en nuestro teléfono. Obviamente aquí está incluido el miedo a lo paranormal. Este miedo está caracterizado por no estar sustentado en ninguna base real, tangible o racional, mucho menos comprobable, como la fobia a los payasos, la fobia a la oscuridad, el miedo a los fantasmas, etc. Pues estos miedos se sustentan únicamente de lo que hemos escuchado, de lo que nos han contado, o incluso de una creencia popular, mucho más allá de algo que realmente podría ser tangible. Y claro, lo que nos da miedo es solamente la idea de que algo nos suceda, de que algo se nos aparezca, o de estar en un escenario en el que estamos solos en la oscuridad, solos con algo que no conocemos y que podría ser peligroso, a pesar de que en realidad no haya nada. Incluso muchas veces podemos terminar dejando de lado responsabilidades por esta clase de miedos. Pues si nos detenemos a pensar fríamente sobre lo que nos está asustando, muchas veces nos vamos a dar cuenta de que no tiene mucho sentido. Y bueno, con todo esto solamente quiero concluir con algo que ya mencioné, pero quiero remarcarlo. El miedo es una respuesta natural a los estímulos y a las situaciones del entorno que se nos van presentando durante la vida. Esto no significa que el miedo sea malo, simplemente es nuestro cerebro preparándose para lo que sea. Pero necesitamos ser inteligentes y capaces de afrontar las situaciones de la vida a pesar de que nos den miedo. El miedo debe ser un motor para impulsarnos ante aquello que no conocemos. Y es importante detener en nuestras vidas, pues todas aquellas experiencias y momentos que nos causan miedo, vale la pena vivirlas. Nos vemos en el próximo video. Adiós.